Muchas gracias por estar acá, los que han elegido estar acá y los que no han elegido estar acá. Vamos a tratar de que tengan una buena estadía en estos encuentros que venimos teniendo respecto de algunas películas que se están pasando en el festival y con los protagonistas, con los directores. La idea es hablar de dos películas que en principio parecen muy diferentes, pero que yo me animo a articularlas bajo el título de la película de Jonás o Jonás, no sé cómo, no me acuerdo cómo te dicen acá. Jonás. Jonás. Yo argentinizo inmediatamente. Está bien. Jonás, que es la idea del impedimento. O sea, ¿quién lo impide? En el caso del título de la película de él, en Destellos Bravíos, no ese es el título, obviamente, pero creo que en ambos casos hay un concepto fundante, o al menos así yo lo leo, de que se trata de formas de impedir que, bueno, podríamos decir el deseo, por ejemplo, sería una posibilidad de lectura. Entonces, me parece que para arrancar con esta es más difícil. Hasta ahora hemos trabajado con películas aisladas, autónomas en cada encuentro, pero acá son dos, y en principio parecen películas muy distintas. Sin embargo, yo veo que hay algo en común en ese sentido, y empecemos por ahí, si les parece. Entonces, bueno, por un lado vamos a darle la bienvenida a Ainhoa Rodríguez, que está acá en mi lado, la directora de Destellos Bien hallados. Y a la izquierda alguien que me parece que es, mal que le pese a él, más conocido en el cine español. Al menos ella recién arranca con una ópera prima. Esta película arrancó en Rotterdam. Había hecho un conjunto de cortos, pero el caso de Jonás tiene un problema muy enorme, que es como asesinar a su padre, incluso a su tío, y no sé si hay más. Pobrecitos. Pobres. Pero me parece que la forma de aniquilar al padre, en el sentido simbólico, ha sido no tanto obsesionarse respecto de esto, sino justamente empezar a erigir una obra, desde el llano casi, con un conocimiento claramente de una cinefilia ostensible desde las primeras películas, y de esa forma casi ignorar al padre en cierta medida, que es una manera amorosa de aniquilarlo. Pero a Jonás Trueba no creo que necesite mucha introducción. Tampoco probablemente ella, pero es menos conocida en el exterior, eso lo tengo claro yo, ¿no? O sea, yo me enteré de su película en Rotterdam. Así que vamos a empezar por esta idea de impedimento y vamos a empezar contigo. Tu película es, me imagino que en España debe generar odios y amores, y no solamente en España. Lo poco que estuve viendo, qué recepción había tenido, pude ver un poco estas formas. Una película inmediatamente defendida y una película inmediatamente desdeñada. Esto es porque la película es en sus propios términos muy radical. Y evidentemente hay decisiones de orden formales, proclives a una cierta abstracción lúdica, que me parece que lleva a que muchas personas viendo la película queden absolutamente en una situación de perplejidad, ¿no? O sea, son unos personajes muy raros. De indefensión. Indefensión, bueno. O sea, hay en ese sentido una cuestión. Pero creo que hay algo muy claro en la película, volviendo a la idea de impedimento, que es el cristianismo es un fondo en la película constante que de alguna manera determina algo de las conductas de todos los personajes, mayoritariamente mujeres. Y eso sí es una cosa que es, o sea, no se le puede escapar a nadie. Entonces te quería preguntar, en relación a esto, ¿cómo ves esta cuestión en tu película? Digamos, porque hay una motivación en los personajes, en líneas generales, de reencontrarse con el deseo. Son personas mayores en general. La idea del deseo en esa edad pareciera estar interdicta, no parece ser que el deseo le pertenezca a los viejos. Vos le dotás a los viejos el deseo, pero inmediatamente aparece la tradición cristiana, ¿no? Que no está del todo desdeñada, pero sí es algo que está ahí y que detiene o no detiene esta propensión. No sé cómo lo ves vos. Bueno, la verdad que la peli, entre otras muchas cosas, habla de un pueblo y de especialmente sus mujeres que buscan la magia, esa magia que parece que la tuvimos alguna vez de niños o de niñas, ¿no? Y que la queremos recuperar constantemente en la edad adulta, ¿no? Y además
como una forma de explicar los grandes misterios. Y evidentemente ahí entra un juego fundamental a la religión católica, en este caso, como el resto de las, me van ustedes a perdonar, invenciones del ser humano, ¿no? De las fantasías del ser humano, como es el esoterismo, la brujería, la pura fantasía. Entonces son varias de las cuestiones, porque además es un pueblo católico, pero de repente también utiliza la brujería o el esoterismo, ¿no? ¿Y qué es esoterismo y qué es catolicismo? Pero evidentemente, incluso culturalmente estamos muy marcados por esa tradición católica en este país, ¿no? Y luego está la cuestión del deseo que me preguntabas. Claro, es que el deseo en las mujeres es algo fundamental en la peli y también entra en juego el deseo sexual. Como una fuerza poderosa que está ahí bajo la tierra, ¿no? A punto de salir por una rendija. Y lo que es curioso es que estamos hartos de ver cine a lo largo de los años donde los protagonistas son hombres y a veces de una edad bastante madura y entra siempre en juego su aspecto sexual, siempre hay una mujer, o, en fin, ¿no? Hay alusiones a su vida sexual. Pero sin embargo, cuando son mujeres de una determinada edad, y peor aún en un pueblo extremeño, parece que, ¿cómo puede ser que les dotes de deseo? ¿Cómo puede ser que les arrebate el deseo, no? Claro. Bueno, después voy a preguntarte otras cosas, pero como son dos, vamos a jugar una en paralelo. Bueno, en tu película el título ya lo implica el tema, pero es mucho más difuso el impedimento en tu película. Pareciera ser que digamos, es una pregunta, proviene de una canción, la película está dedicada en parte a la memoria del músico que hizo la canción, pero más allá de eso, si uno presta atención a todo lo que se dice a lo largo de la película, es difícil identificar cuál es el impedimento. Entonces te quería preguntar, casi te diría que es el gran fuera de campo que no se enuncia con exactitud. Sí se percibe algunos signos. Claramente este país tiene un impedimento no asumido, que es increíble, visto desde afuera, sí, que es el fascismo y es Franco. Podríamos decir que ese es un impedimento, pero eso es un impedimento fácil de observar. Y hay sí algo que se puede llegar a pensar, que es, en principio, eso que impide pensar. Porque los chicos, de alguna manera, cuando se protesta por la disolución de la materia filosofía en el currículum, que es algo que aparece en el inicio de la película, toda la película pareciera ser una forma feliz, lúdica, de hacer filosofía por otros medios. Pero tampoco, digamos, ahí están los efectos de lo que impide. ¿Qué es lo que impide, según tu parecer? Claro. Bueno, gracias ahí, Roger, y nada, que me hace mucha ilusión compartir con Ainhoa. Es cómico, ¿no? Porque nos hemos conocido ahora, hace un rato tomando un café, ella y yo, y ninguno, o sea, no hemos visto el uno la película del otro, lo cual es, a mí me da mucha vergüenza porque además su película se estrenó hace más tiempo y, bueno, esto que nos pasará a los cineastas, ¿no? Que no puedes... Entonces está bien estar hablando un poco como sobre lo que nos imaginamos que es la película del otro. Y en mi caso... está bien lo que planteas. Es verdad que el título también lleva un poco la respuesta, ¿no? Fíjate que no es un título un poco ambiguo, ¿no? Yo muchas veces me lo he preguntado, ¿no? Realmente qué quiere decir. En la propia canción de Berrio está la respuesta, ¿no? La canción de Rafael Berrio ha sido lo más parecido que tuvimos a un guión, una guía. Pero yo pensaba mucho tenía muy presente la letra, ¿no? Que es una letra que él además escribe como con 30 años, que es una especie de oda, ¿no? A la juventud, donde ya de alguna manera él da la respuesta, dice ¿quién lo impide? Y él en la letra dice nadie lo impide, ¿no? Y un poco es una invitación cuando eres joven a no tener como miedo, ¿no? A probarte, a equivocarte, ¿no? Es una canción yo creo muy sabia, ¿no? Y muy lúdica, y sí que la he intentado, como otras veces con canciones que me han servido para construir las películas, he intentado ser fiel al espíritu de esa canción, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que luego los jóvenes, dentro de la película, claro, eso no es tan evidente para ellos, y de hecho en la película se ve, por momentos, unas contradicciones, para mí son interesantes, ¿no? Hay un momento en la película que un chaval toma un micrófono y es como...
y empieza a gritar, ¿no? Dice, no nos dejan expresarnos, no sé qué, nos tal, ¿no? Hay esa especie de sensación de opresión que en realidad es totalmente paradójica porque está expresándose en una película ante un micrófono, luego inmediatamente sale otro y lo dice de otra forma, ¿no? Es decir, que muchas veces tenemos la falsa sensación, yo creo, y con esto, porque has incluso aumentado a Franco, que ya es lo que nos pone así a todos, nos excita, pero en general yo creo que muchas veces tenemos una sensación de impedimento que es falsa. Y cuando eres joven especialmente, creo, ¿no? Claro que estamos llenos de impedimentos, ¿no? Claro que estamos llenos de limitaciones, ¿no? Cuando hacemos cine, cuando hacemos películas como esta, por ejemplo, pues es muy evidente, ¿no? Todos son impedimentos, pero yo siempre me lo he tomado como que de lo que se trata es como de encontrar tu caminito entre los obstáculos que la vida te pone, ¿no? Que son efectivamente unos cuantos, y ahí cada uno intenta tal, ¿no? Entonces, es verdad que hay una ambigüedad en el impedimento de la película y al mismo tiempo hay un deseo muy fuerte, que es lo que a mí también me atrae más, ¿no? Como el deseo de muchos de estos jóvenes de estar, de expresarse, de mostrarse, de quererse, de insultarse, lo que sea, ¿no? Entonces, digamos que, bueno, para mí la película también era una forma de darle a estos jóvenes un espacio en el que poder estar ellos bien, tranquilamente, expresarse, y yo creo que les he dado bastante ese espacio y como ellos saben cómo se ha hecho la película, lo que más me gusta, por ejemplo, ahora es que muchos de ellos están como con una energía muy positiva que les ha generado la película y que les sirve para otras cosas que ahora están haciendo, porque se han dado cuenta que bastaba con juntarse unos pocos, unas cuantas veces, y tener un poquito de paciencia y un poquito de confianza, y de pronto sale algo. Porque ellos saben bien que esta peli se ha hecho con, yo digo, 2 palillos, con un micrófono y una cámara, y poco más. Entonces, me gusta pensar que la película les viene a demostrar que en realidad, más que estar quejándose o diciendo el mundo está confabulado contra mí, es más interesante quizá ponerse a hacer cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, la película es optimista, vitalista o idealista, que yo digo a veces, ¿no? Y como que trata de concentrarse más como en lo que puedes hacer y no tanto en lo que no puedes hacer, ¿no? Pero sí que es verdad que muestra esa contradicción dentro de la propia película. Hay también una escena de discusión muy fuerte, ¿no? Donde se ve concretamente, además, los chicos, ¿no? En la película están como en una tesitura mucho más negativa y tal, y de pronto las chicas hay esa discusión entre ellos, ¿no? De si quieres cambiar, si quieres evolucionar las cosas, lo que importa es ir probando, ¿no? No tener miedo a eso, ¿no? Y al final es una película muy de diálogo. Esa idea cabeliana, ¿no? De Stanley Cavell, de que el diálogo, ¿no? Del cine, de que a través del diálogo mejoramos, ¿no? En ese diálogo de confrontación a veces mejoramos, ¿no? Y la peli es esa cosa que dices tú antes de hacer filosofía de alguna manera. Sí, es un espacio en el que estar, en el que compartir, en el que reflexionar, en el que hacer diálogo y a través de esas incluso discusiones se llega a algo, o por lo menos se construye una energía que puede ser positiva, ¿no? Te quería preguntar ahora a ti, a Ainhoa, o sea, paso de la cuestión conceptual a una cuestión formal y después volvemos a una cuestión conceptual y así sucesivamente. Tu película tiene particularmente un uso muy evidente de planos que son panorámicas o planos generales y planos detalles. Por momentos eso para mí es lo más atractivo desde el punto de vista de la gramática cinematográfica. En líneas generales, los planos generales en el cine contemporáneo, más aún todavía a partir de el imperativo televisivo, me refiero a las series, tienden a desdeñar el plano general porque el plano general sirve en principio para cambiar de un acto a otro acto, son planos de transición, no son planos de narración. Y en tu película son planos de narración. Y eso, por un lado, me parece que es fantástico encontrarse con una película que narra muchas veces sosteniéndose en panorámicas o en planos generales. Por el otro lado, en tu película además añade un problema conceptual que está relacionado con el espacio. Esos sujetos, esas mujeres, esos hombres, esas mujeres ya de mucha edad, casi todas, no todas, de alguna forma no pueden ser leídos sin ese espacio. Por lo tanto, el espacio tiene un papel predominante, casi yo diría que es protagónico. Entonces te quería preguntar,
¿por qué decidiste? Yo un poco lo estoy respondiendo a mi forma, pero quizá vos me decís, no, nada que ver, estás soñando, estás tomando malas drogas, tenés que cambiar de drogas y pensar mejor mi película. Pero quisiera preguntarte esto, digamos, ¿cómo llegaste a la idea de que ibas a trabajar? De hecho, la película arranca con un plano, con una panorámica, unas mujeres que están al lado de un hermoso lugar y gritan o hablan, no se sabe bien qué está pasando. Y es una escena que dura bastante, ¿no? Y se sostiene en ese plano. Eso no es frecuente en el cine contemporáneo. Entonces te quería preguntar sobre eso. Bueno, yo quería, primero, me interesaba mucho la idea de ser un voyeur y construir una narración poliédrica en un pueblo, ir descubriendo los diferentes personajes o los diferentes seres humanos en este caso, y al final en la vida tú hay personas que les sigues el principio del nudo y el desenlace de sus historias, otras ves cómo terminaron unas historias que te imaginas cómo empezaron y otras las ves empezar y nunca sabes qué se supo, ¿no? Entonces me interesaba encerrar a los personajes en el espacio al que pertenecían y que al que están anclados, ¿no? Con ese mundo tradicional, con ese pueblo suspendido en el tiempo, que está herido de muerte, ¿no? Pero que sin embargo hay una resistencia por parte de los habitantes o de las habitantes a salvaguardar su identidad, ¿no? Su alma. Entonces ese encierro en estos planos que duran, que son planos secuencias fijos, tienen que ver con ese anclaje, ¿no? Al mismo tiempo, por ejemplo, me interesaba, o sea, la película al final es un poema de amor a Extremadura, ¿no? Un poema de amor un poco duro, un poco salvaje quizás, pero al final para curar nuestras heridas tenemos que abrirlas, ¿no? Entonces guarda una visión poética, entonces hay una sublimación de la belleza de la tierra, ¿no? Como todo poema hay una parte estética, ¿no? Y que contiene pues también una ética a veces bueno, pues terrible, ¿no? En muchos casos. Y, por ejemplo, hablando del inicio, ¿no? Que es un buen ejemplo del plano general de inicio, es un pantano que es artificial, es decir, es construido por el hombre, por ese que acabas de nombrar tú hace un ratino, ¿sabes? Pues por ese señor. Y entonces están ellas hablando de cómo salir de ese pueblo, están deseosas de viajar, de salir lejos, y hablan de soy la reina de los mares, soy la reina de los mares, ¿no? Y le dice Fita a su amiga, pero qué reina de los mares, ni qué coño, si tú no has salido de aquí en la vida, ¿no? Claro, es que es la paradoja de ese plano, porque es ironía, es decir, no es un mar, y están como si estuvieran en la orilla del mar, en la cosa más preciada que tienen, ¿no? Y no, porque al otro lado el horizonte no te da otro mundo, te da el pueblo, es el otro lado del pueblo, ¿no? Entonces es un encierro pleno, ¿no? Jonás, en tu película hay dos obstáculos formales a doblegar. El primero es, si vos no fueras el cineasta que sos, en algunos momentos podríamos estar frente a una versión arty de El Gran Hermano, ¿no? O sea, sería un riesgo que vos podrías... Sí. Claramente para mí la película lo doblega, si no, no te diría esto. Y por el otro lado, hay algo que a mí me interesa cuestionar en el cine contemporáneo. Me parece que es una de las formas más perversas de perder una relación del cine con la verdad, que es hacer uso de la categoría híbrido como una categoría que resuelve el problema de la fagocitación entre la ficción y la no ficción. Tu película tiene este problema, para mí está clarísimo, incluso hay un momento que casi parece kantiano. No olvidéis que estamos haciendo son personajes de ficción. Sí. Es decir que hay una conciencia, la película es una gran película de autoconciencia, casi te diría yo que es una película de la toma de conciencia de esos chicos, pero también es del director. Y yo veo esos dos que podrían haber sido obstáculos, pero que no lo son, porque vos has encontrado la puesta en escena necesaria para poder disociar de estos problemas. Pero quería escucharte, porque me parece que es muy logrado eso y es muy difícil, ¿no? No,
No, está bien que lo digas así. Claro, para mí también claro, me genera muchos problemas. Ahora la película me preguntan mucho todo el rato de qué es realidad, qué es ficción y, claro, me llega como a conflictuar, porque claro que es un tema, a mí también me preocupa, me parece que se ha abusado mucho de eso y ahora hay una tendencia, no solo en el cine, en la literatura, todo el rato con esta cuestión de coger la realidad y como inventarla y un poco pasarla me la paso por el forro, ¿no? Que a mí siempre me genera como mis dudas, ¿no? Y entonces haciendo esta película, bueno, pues he intentado ser respetuoso con eso, ¿no? O sea, ser como claro. Yo creo que la película es bastante lúdica, didáctica, aunque esto suene mal, y que va dando como pistas muy claras o sea, en ese sentido creo estar más o menos tranquilo, ¿no? De no haber hecho como trampas con eso. Yo todavía pienso en el cine de esta manera, ¿no? Con que hay una moral, hay una ética y tal, y que se puede ser tramposo y se puede ser deshonesto y que hay que tener cuidado con eso, ¿no? Y muchas veces en las películas veo un cierto abuso, ¿no? De esta posibilidad de todo vale, ¿no? Yo creo que no, que hay unas reglas, ¿no? Entonces en la película inventamos más o menos sus reglas y tienen que ver con eso, ¿no? Con de pronto decir, recordad, solo, o sea, hay pistas, ¿no? Solo somos personajes de ficción, esto que estás viendo no es exactamente tal, ¿no? Es una ficcionalización y también hay unas voces que un poco te lo vienen a decir y pistas de todo tipo, ¿no? Y hay una parte muy expositiva de la película y hay un cuestionamiento de la propia película con eso, ¿no? Entonces, bueno, me parecía que podía ir haciéndolo así, de una manera coherente, más o menos orgánica, y era importante luego en el montaje mantener esa coherencia, ¿no? Porque el montaje también es un momento muy delicado donde puedes un poco hacer muchas cosas y sinceramente creo que no se pueden o no se deben hacer todas las cosas, ¿no? que podríamos hacer, ¿no? O sea que hay como unos límites que se marcan en la peli. Pero bueno, aún así es verdad que sí, a mucha gente le ha generado dudas, ¿no? Ayer mismo en el debate, que fue muy bonito en la sala, ¿no? Con la sala llena y tal, y de pronto, bueno, una chica muy joven cuestionaba de pronto una cosa que se ve en la película que ella me decía, eso es ilegal, ¿no? ¿Cómo lo has mostrado así? ¿No? Bueno, o sea, quiere decir que la peli, o gente que dice, claro, que creen que ese viaje fin de curso es real, ¿no? Cuando creo que hay pistas suficientes para ver que no, pero bueno, también es bonito cómo la película de una manera natural va desembocando a veces en fabulaciones o ficciones o posibilidades de la ficción, de la representación, y hacerlo de una manera lo más limpia, lo más transparente posible, ¿no? Es verdad que es una película que a mí me ha planteado también para mí ha sido un cambio porque el 95% de la película llevo yo la cámara, estoy muy limitado, claro, y entonces tenía que hacerlo de una forma, no tenía muchas posibilidades. Yo normalmente tiendo más a filmar con un plano fijo, soy muy de hacer esos planos más abiertos, de panorámicas y tal, y de pronto aquí casi me vi obligado, pero me apetecía, me lo pedía el cuerpo, a acercarme más a los personajes y sacrificar una cuestión a veces del espacio y tal, que bueno, que está resuelto como he podido, ¿no? También tengo que reconocerlo, ¿no? Pero sí que para mí tenía que ver con entrar en diálogo con todo ese cine que siempre me ha gustado también, del cine directo, de la reacción, eso que decía Guérin, ¿no? Que me gusta siempre de la puesta en situación y a partir de ahí encontrar tu lugar, que a veces es el lado malo o que es el lado no premeditado, ¿no? O sea, es decir, muchas veces empezar a rodar el plano sin saber qué voy a hacer. Creo que eso se ve en la película, ¿no? Es sin saber si me voy a ir a la izquierda, a la derecha, me voy a quedar quieto, me voy a acercar, le voy a poner el foco al otro o a este, tal, ¿no? Entonces son decisiones que voy tomando ahí en el momento y eso creo que la peli también se hace notar que es muy de directo, ¿no? Que tiene que ver con el aprendizaje de ver a Jean Rouch, a Michel Brault y a toda esa toda esa historia del cine, ¿no? Que siempre me había interesado y bueno, me apetecía entrar en diálogo también con eso, ¿no? No sé si con esto te respondo, ¿no? Un poco. Vamos con vos de nuevo. Te quería preguntar sobre dos cosas. La primera, hay un tono en tu película que tiene, me parece que una línea de desarticular la tradición cristiana es dar la vuelta, o en todo caso, dar a entender que hay una versión pagana del cristianismo, ¿no? Que eso de alguna forma aparece indirectamente, los animales, hay algo por allí que se ve. Por otro lado, te quería preguntar sobre otra forma de decir esto de otra forma, dicho valga la redundancia,
es la alusión a una vieja tradición, ya es una vieja tradición, que es el surrealismo. Entonces te quería preguntar cómo te pensás en ese sentido y añado ahí una pregunta más. ¿Reconoces alguna tradición cinematográfica en tu película o sentís que llegás como la película, parecías un ovni? Yo tengo 3 o 4 ideas sobre eso, pero quiero escucharte a vos. Pensé en Roy Anderson, por ejemplo, no sé si habrás visto las películas de él. Y pensé en alguna medida en Schwarzenegger, no estéticamente, pero algunos gestos, sobre todo el uso del primer plano. Pero quería escucharte a vos. Porque cuando uno ve una película como la tuya, es una rareza. Y en la actualidad, yo me doy cuenta que los cineastas más jóvenes no siempre piensan su cine respecto de la historia del cine. Entonces yo vengo preguntando constantemente a todos los que están acá o pasan por este escenario que son estos podcasts, cómo se piensan ellos en relación al cine. Hay algunos que no, otros que sí. Entonces te quería escuchar. Pues, a ver, esto es complejo porque hemos visto no tanto cine y a veces, muchas veces, hay situaciones en la vida que las comparas con una película enseguida automáticamente, ¿no? Entonces, ¿qué me ha interesado a mí muchísimo, muchísimo? Pues todos los códigos no realistas, de un neorrealismo que creía en la reproducción de la realidad, también porque no les quedaba más remedio, dada la situación y el momento, ¿no? Y luego cómo esos cineastas tienen una pulsión, especialmente cineastas como Fellini, ¿no? Tienen una pulsión hacia una reinvención y un plano absolutamente subjetivo y personal de esa realidad y cómo van evolucionando hacia ese lugar, ¿no? Eso me ha interesado mucho y me ha marcado mucho y estoy segura de que de una forma u otra está en la película, ¿no? Hablas de Roy Anderson, claro que he visto todo su cine, bueno, no sé si me queda alguna película por ver, pero podríamos hablar estaba pensando en Roy Anderson con la Rúa del Pesebre, ¿cómo es? La Rúa del Pesebre, el cómic ¿os acordáis? Del Percebe. Porque son pequeñas escenas como cómic que van pasando en situaciones con un tono muy particular, ¿no? Y además tirándose mucho hacia la caricatura. Yo no creo que eso no está en mi película. En mi película sí había una obsesión con los seres humanos que la habitan, es tratar de configurar una escala de grises, personajes que se alejen absolutamente de un maniqueísmo y por tanto no son esquemas, no son caricaturas en este caso, ¿no? Entonces, claro, podríamos estar cabalgando por tantísimos referentes, ¿no? Yo creo que tengo tantos y tan pasados por la batidora, tan digeridos. Hombre, toda la tradición española, sí, evidentemente, cierto humor absurdo, humor negro, pero que también está en los pueblos. Y es que la inspiración más absoluta que tengo yo con Destello Bravío es el pueblo donde estuve viviendo 9 meses y, bueno, toda mi familia y todo ese humor extremeño, seco, irónico, que para decirte lo mal peinada que vas, te dicen, mírala bien peinadina, ¿sabes? Y todo este juego, que es siempre igual, que dicen lo contrario para decirte lo que te quieren decir, es continuo. También juega una base de humor y de ironía en la película, ¿no? Eso me parece muy valioso de tu película porque en general los pueblos de España han sido filmados en los últimos 20 años de una manera un poco, por lo pronto, sin ningún humor. El humor siempre se lo aportan los personajes, como vos decís, pero me parece que los cineastas que se han acercado a la vida de los pueblos fantasmas o pueblos en vías de desaparición van... Claro, no, van en una línea mucho más dramática, sin ningún tipo de ironía, o sea, se la encuentran y por lo tanto no pueden falsear porque ahí está. Claro. Pero vos directamente vas desde, digamos, construís una comedia con eso y eso me parece que es una novedad para el cine español. El cine español en general, pueblo es igual a elegía,
fin de algo. Eso es muy de ahora, ¿eh? Porque antes no era así. No, bueno, de ahora. Me refiero a los Claro. últimos 20 años. Sí, perdón, porque me acuerdo que Azcona, antes de morir, vio que fue una peli muy paradigmática de Mercedes Álvarez, El cielo gira. Sí. Decía, la película está muy bien, pero tiene un grave problema, decía Azcona, ¿no? Que no hay humor y que no se ve en ninguna televisión. Dice, porque él decía, pero si lo que hacen es ver la televisión. Es más seca en eso, la de Mercedes Álvarez. Sí, pero bueno, que inauguró eso que tú dices quizás, ¿no? Sí, o sea, sí, un poco, sí, que sí. me encanta Hay muchas, cosas de no de es la solamente la de Álvarez. Sí. El cielo gira es probablemente bastante paradigmática. Pero es muy interesante, porque esto es una cosa que no tiene nada que ver. Y sobre todo yo miro desde... Yo no soy español, entonces recibo tu película, digo... No soy. ¿Se notó? ¿Vos crees que se notó? Pero bueno, me parece que eso es muy, muy valioso, ¿no? La desacralización de las elegías de los pueblos fantasmas. Me parece que eso es muy importante. Y vuelvo a él porque ya tenemos que ir cerrando para que sea muy equilibrado. Muy bien. Ella recién dijo algo respecto que no era un punto de vista caricaturesco lo que ella hace con sus personajes, cosas que es cierto. Y además hay algo que ella hace, es como en tu película, es relativamente una película de muchos personajes. No hay un personaje principal, hay uno que por momentos pareciera ser. Sí. También son personajes mujeres. En tu película las mujeres tienen más fuerza que los varones, pero eso es una cuestión propia de la época, me parece. Sí. Pero en tu caso también hay otro gran logro, a mi punto de vista, que es cómo desmarcarse del estereotipo, que es para mí el gran problema de cualquier juventud. La juventud además se ha convertido en un estereotipo, lo cual es un problema en sí, ¿no? Entonces te quería preguntar un poco sobre eso. Sí, es verdad que la película estaba planteada... Claro, empezamos en realidad con 2 jóvenes, Candela y Pablo, 3 o 4 más que conocíamos de la Reconquista y luego ese grupo se va ampliando, ¿no? Pero sí que es verdad que prevalecen ellos 2 y sobre todo ella, Candela, es una especie de protagonista en la película que la atraviesa de alguna manera de principio a fin, dentro de que no deja de ser una película coral, ¿no? Con muchos jóvenes que intervienen. Eso me gustaba lo que decía Ainhoa antes también siempre me ha gustado estas películas que de pronto se permiten que aparezca un personaje en un momento y coge todo el protagonismo en la película, aunque sea 1 minuto o 10 minutos, y luego a lo mejor desaparece y no volvemos a saber de él, ¿no? Siempre me ha gustado mucho eso, porque se parece mucho a la vida, ¿no? O sea, la digresión, o sea, la idea de apuntar pequeñas otras posibilidades de películas que de pronto no suceden, siempre me ha parecido interesante, aunque pueda incluso provocar frustración en cierto espectador que está acostumbrado, estamos educados a que, claro, si aparece este personaje hay que cerrarlo, tiene que ir a algún sitio, tiene que servir para algo. La película de ella es exactamente lo mismo. Es esto, ¿no? Claro, eso a mí me gusta mucho, me interesa mucho porque la vida está todo el rato hecho de digresiones, de cosas que cobran mucha importancia por un momento y de pronto desaparecen, ¿no? De pronto la intensidad que a lo mejor vivimos aquí estos días cuando nos conocemos, pero luego tú sigues tu supuesto camino y no te vuelves a ver. La vida está hecha así, ¿no? Y el cine es demasiado esquemático, es demasiado causa-efecto constantemente, ¿no? Entonces en esta película yo intenté hacerlo lo más abierta posible, esa idea de película vida, película río, un poco digresiva, un poco, pues eso, que en la tercera parte de la película aparece un chaval, que eso es casi cervantino, ¿no? Para mí, y dice, a ver si en la siguiente... Y de pronto hay 1 minuto que él toma el micrófono y habla mucho, ¿no? Y dices, ¿este quién es? ¿No? Si llevamos aquí 3 horas y este nunca había aparecido, ¿no? Y si de pronto es el protagonista y se reivindica, dice, a ver si en la siguiente soy el protagonista, ¿no? Eso siempre me parece una broma, pero que afecta a algo muy serio, ¿no? Entonces, bueno, estos jóvenes que decías también son jóvenes que yo me he ido encontrando, que son con los que he sentido afinidad. Entonces, no sé si son representativos o no, pero lo que sí sé es que a mí me interesaba filmarlos, ¿no? Fundamentalmente, como otras veces a otros amigos actores lo he hecho así, ¿no? Y, claro, lo que decías, perdón, era sobre... El estereotipo. Sobre el estereotipo, claro. Sí, es verdad que... O sea, para mí lo revolucionario de la película era, en todo caso, la normalidad. Que sé que esto está muy mal visto, pero sí que me interesaba esa idea de jóvenes que en realidad son bastante tipo medio, porque casi siempre que se los ha mostrado, también en el cine español y en general en el cine, es en situaciones más
digamos, espectaculares. Espectaculares a muchos niveles, ¿no? Que pueden ser socialmente hablando, conflictivamente hablando, dramáticamente hablando, ¿no? Es como que o hay una serie que es élite porque son eso, una élite, chavales, yo que sé, muy ricos, no sé qué, o otros muy marginales, muy tal, y casi siempre, paradójicamente, se han quedado fuera del relato cinematográfico la gran mayoría. Y esto era algo que yo le hablaba mucho con algunos de ellos, ¿no? Decían, es que estamos fuera, ¿no? Precisamente porque no nos pasan grandes cosas, no tenemos grandes historias o no tenemos grandes conflictos. Entonces la apuesta de la película es eso, precisamente, ¿no? Como apostar por estos chavales un poco normales, que no son espectaculares, que no son especialmente nada, y sin embargo a mí me interesan, ¿no? O sea, me parece que lo sentía cercanos, ¿no? Entonces quizá pasa por ahí eso, ¿no? Y luego eso, lo que hablábamos antes, ¿no? Darles el espacio para expresarse. Entonces ahí es donde el estereotipo se acaba de romper, ¿no? El estereotipo casi siempre ellos mismos lo dicen ellos dicen, somos personas normales, ¿no? Yo les he tratado como adultos, como personas, y no me he planteado ni siquiera mucho que eran jóvenes. ¿Sabes? Que eso que ya es un estereotipo en sí muy fuerte, Claro, ¿no? Ser claro, joven. claro. Bueno, creo que tenemos que cerrar. Podríamos seguir, pero no podemos seguir. Así que bueno, les agradezco a todos los que han estado escuchando, a los que no han estado escuchando también, y a nuestra operadora número 1 que pacientemente mueve las teclas, luego entrega esto y luego esto se puede escuchar a partir de mañana. Y a toda la gente, muchas gracias, y a la gente del bar también, y sobre todo a ustedes dos, que a mi juicio son cineastas que muestran y demuestran que el cine español es mucho más diverso de lo que se cree y que no todo es, con todo el amor del mundo, el señor Almodóvar o el señor Alex de Iglesia. Bueno, muchas gracias. Gracias.